el veneno más potente de toda la historia de la humanidad. Podríamos decir que los oftalmólogos hemos descubierto la toxina botulínica. Porque quizás el desarrollo de la guerra hubiese sido distinto y quizás, solo quizás, no habría habido bombas atómicas. Estamos siempre en el eje de la vanguardia. ¿Por qué creéis que se repite el tema de Botulinus botulinum? El que más sabio de la toxina botulínica se va a su casa y le dice: oye, ¿por qué no lo pruebas para tus casos de estrabismo? Pues bien, lo prueba y magia. ¿Por qué no me estás pinchando aquí en el entrecejo y aquí en la frente? Eureka. Solo hay 10 veterinarios diplomados en oftalmología en toda España. ¿Serías capaz de operar la catarata en un perro? Yo no lo sé y te lo quería preguntar. Tú, el día que te dan el título, puedes coger y abrirte una clínica y operar cataratas aunque nunca hayas visto una catarata. Esto cuesta operar a tu perro de catarata en España. ¿Pero se hacen vitrectomías en animales? Son salvajes. En medicina hay mucho más intrusismo. Tenemos a un urólogo que puede perfectamente hacer una blefaroplastia superior. Galileo Galilei murió ciego por mirar al sol. Lo que es el eclipse total, la oscuridad total, va a durar unos 100 segundos. Mirar al eclipse solar con unas gafas solares de protección normal es un suicidio para tu retina. ¿Podemos quitarnos las gafas en algún momento durante el eclipse? No hay ningún tratamiento eficaz. Mucho cuidado con estos láseres en el mundial, porque pueden quemarle la retina al portero. Unai Simón, cuidado con el láser. Pueden ser muy peligrosos. Hay muchísimos casos de niños con agujeros maculares que te pueden dejar con una mancha fija en el centro de tu visión de por vida. Y este fue el español que descubrió la fotocoagulación retiniana. Yo creo que es verdad que cualquier descubrimiento que hagas es importante patentarlo, al menos por tener tú el control. Luego ya hacer lo que quieras. No, sí. Bueno, pues ahora empiezo yo con lo mío. Ya sabéis, tema interesante para los que tengan mascotas, para el resto no tanto, que es el tema de la oftalmología veterinaria. Y es que obviamente no solo las personas tenemos patología en los ojos, sino que también la tienen los animales. ¿Y cuál es la patología quirúrgica más frecuente en el mundo? Tal, no sé qué, la catarata, obviamente. Entonces, una pregunta para empezar, que yo creo que no es baladí, es ¿quién opera las cataratas en España, de los perros? Yo no lo sé y te lo quería preguntar. O sea, ¿yo podría prepararme de alguna forma, homologarme para operar una catarata? Esa es una pregunta que yo, por ejemplo, tuve y por lo que empecé a preparar esto, dije, mira, si va todo mal, pues me dedico a operar a los perretes y aquí no pasa nada. Y la gente, pues, encima no se quejan, los perros. No se quejan y pues es cobrar más o menos lo mismo, todo el mundo te viene a operar y quién mejor para operar una catarata que un oftalmólogo que lleva pues un montón de cataratas operadas. Pues la realidad es que en España los que operan las cataratas de los perros, de los animales, principalmente de los perros, son veterinarios subespecializados. Pero claro, tú imagínate todo lo que te ha costado a ti aprender a operar, principalmente a operar cataratas, y desde ahí ya todo lo que viene después, cirugías de retina, de glaucoma, pues imagínate eso viniendo de ser veterinario y no médico. Pues obviamente es una cirugía con una curva de aprendizaje muy grande y muy difícil. Entonces, ¿cómo está más o menos estipulado ahora? Pues ahora, como lo tienen organizado, es tú al acabar veterinaria, hay como una asociación europea, que es la Asociación Europea de Veterinarios Oftalmólogos, que te ofrece como una residencia, por decirlo así, de 3 años, en los cuales tú sales de ahí siendo oftalmólogo veterinario. Nada oficial, porque no es como en España, que las especialidades médicas sí que son oficiales. En el tema de las veterinarias no son oficiales. Es como que te alaba un poco el ser miembro de esa sociedad, como si digamos aquí el Evo, ¿vale? Pero realmente un veterinario al uso que acabe la carrera podría operar una catarata legalmente. Oficialmente tú, el día que te dan el título, puedes coger y abrirte una clínica y operar cataratas aunque nunca hayas visto una catarata. Cualquier veterinario puede operar una catarata y un oftalmólogo no puede operar una catarata. Vale. Bueno. Para que veáis, pues eso es un poco extremo, pero bueno. En principio, la forma correcta de hacer esto, si eres veterinario, o correcta no, porque hay gente que no lo tiene y son muy buenos oftalmólogos veterinarios, que ya veremos más adelante, pero actualmente con lo que hay ahora es hacer estos pasos. Tú acabas veterinario, luego te obligan a hacer un año de interno, como en Estados Unidos, que aquí no es tanto, un año de interno, y luego los 3 años de la residencia, que en España creo que hay 4 o 5 centros, uno de ellos muy importante creo que es el de la Universidad de Barcelona, que es donde hay varios de los que tienen diplomatura de ser oftalmólogo veterinario. Pero, ¿cuántos pensáis? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos pensáis que han hecho este trayecto de hacer la residencia y de ser diplomado del Colegio Europeo de Oftalmólogos Veterinarios? Decir un número. No lo sé, pero si hay más perros que humanos en España, pues... Hay más perros que niños en España. Hay más perros que niños, había oído yo. Más perros que niños en España. Pues tendrá que haber unos cuantos. Si oftalmólogos salen 200 al año, pues qué menos que 200. ¿Y cuántos perros desarrollan catarata que se operen? Vale, eso vamos a verlo ahora. Claro, pero obviamente
tendrá que haber bastantes. Pues en España hay 9 diplomados por el ECVO, que es el Colegio Europeo de Oftalmólogos Veterinarios. 9. En Madrid creo que debe de haber 1 o 2 diplomados. De nuevo, diplomados no quiere decir que sean los únicos que lo hacen bien, porque hay, me consta, vamos, según he estado investigando yo, lamentablemente no he podido contactar con ninguno también, porque es verdad que yo lo he montado todo un poco a última hora. Me gustaría haber hablado con uno que nos lo explicase mejor. Pero hay alguno, por ejemplo, Manuel Villagrasa, que es uno de los referentes en España en cirugía de catarata de perros, pues él no es diplomado de esto, pero porque supongo que él lo haría desde antes y esto es algo más nuevo. Pero vamos, que en cualquier caso, que haya 9, quiere decir que a lo mejor en toda España que operen cataratas hay 20 o 30 de perros, ¿vale? ¿Cuántos oftalmólogos hay? Pues lo que decimos siempre, entre 2.500 y 3.500. O sea, hay un desnivel bastante grande. Siguiente pregunta. ¿Creéis intrusismo dentro del mundo de las cirugías de catarata? Porque es lo primero que pensé yo. Si diplomados hay 9 y gente que sepa, que esté cualificada para hacerlo, a lo mejor hay 20, 30 en España. La pregunta es, ¿tendrán veterinarios que se dedican a operar cataratas sin tener mucha idea o con muy poca formación? Seguro que hay, Seguro pero que harán sí. destrozos espectaculares, porque si no tienes formación es que yo creo que es muy difícil. Yo creo que no, yo creo que es una cirugía que debe dar bastante miedo y no creo que haya tanto Ya, intrusismo. o sea, tiene que dar miedo. A mí me daría miedo, vamos. Si no Pero lo he hecho vamos a nunca. ver, a mí poco intrusismo me parece que alguien que no esté diplomado opere cataratas, porque realmente en medicina hay mucho más intrusismo. Tenemos a un urólogo que puede perfectamente hacer una blefaroplastia superior y no hay nada que se lo impida. Hay una declaración de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial que dice, no, solo estos, pero que no pasa nada, sobre el papel lo puede hacer. Entonces, que un veterinario sin diplomatura lo pueda hacer, tampoco me parece tanto intrusismo. Sí, pero yo creo que es una cirugía y esto es lo que me hizo a mí pensar esto, que da miedo la cirugía intraocular y además que requiere unos medios muy caros, porque hace falta, la cirugía que se hace es una facoemulsificación de la catarata y hace falta pues un aparato, un faco, ¿vale? Y ya no digamos si quieres hacer vitrectomía. Entonces yo creo que cualquiera así, sin formarse ni nada, comprarse un aparato tan caro, no creo que en un hospital, sin tú estar muy formado, te dejen sus facos y tal, yo creo que no debe haber tanto intrusismo. No. Lo cual quiere decir que hay muy pocos veterinarios haciendo la mayoría de cirugías de catarata de los perros en España. ¿Qué pensáis también del límite legal de que un médico oftalmólogo que a lo mejor lleva 5.000 cataratas no pueda hacer cirugía de catarata en perros? A mí me parece fatal. Ya, es que es un tema peliagudo. O sea, yo no sé, porque yo también puedo entender que, bueno, pues la veterinaria es una rama específica independiente, pero es verdad que, obviamente, claro, es ingenuo pensar que un oftalmólogo no lo va a hacer mejor. Sobre todo, si damos por hecho, que me imagino que es así, que la patología oftalmológica en los animales, al menos los animales domésticos, tipo perro, caballo, gato, es una patología similar a la que le sucede en los humanos. De eso vamos a hablar ahora. No es tan similar. Pero la catarata sí. Tampoco tanto, pero sí. Vale. O sea, la catarata es la catarata, pero tampoco tanto como pensamos. Pero, tema de límite legal en oftalmología. Ellos podrían decir que, bueno, que nosotros no podemos operar perros y ellos no pueden operar personas, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y también es verdad que para esto hacen falta anestesias generales y todo eso, que ellos sí que saben manejarlo un poco más multidisciplinariamente. O sea, yo, pues, a duras penas podría hacer algo en una persona y mucho menos en un animal. No sé ni cómo se cogen las vías, ni qué manejo. Pero eso es cosa del anestesista. Pero no yo tuya. creo que quizás haya clínicas, en las clínicas más subespecializadas sí que hay anestesistas específicos, pero en otras quizás no. Y esto en España, pero en otros países no. Entonces sí que es verdad que requiere un manejo global del animal que nosotros no tenemos. Pero es verdad que yo creo que cualquier oftalmólogo con una formación en cómo son las cataratas en los perros o cómo cosas generales de veterinaria podría hacer una catarata perfectamente. Luego, tema ya de la cirugía de catarata propiamente dicha en los perros. ¿Qué lentes se les pone? Si es que se les pone, ¿se les dejan afaquia? ¿Qué pensáis? Pues ¿Se le hace biometría a los perros? Yo esto vi un vídeo de un perro que le operaban y le ponían la lente y lo primero que pensé es, le pondrán una multifocal, le harán biometría. ¿Hay que perros le ponen. con multifocales? Hay perros con multifocales. Pues yo seguro que creo que en Beverly Hills hay alguna clínica que le hace biometría a los perros, pero en general suele ser café para todos y a todos se les pone una lente de +42. Antes se les ponía una lente de +14, creo, o +20, una humana, pero quedaban pues con mucha diferencia. Y con esto se va a que sean hemétropes, no se les deja ni algo miopes ni nada, ¿vale?
Sí, pero bueno, al final los perros hay muchos tamaños, Claro. no es lo mismo un pastor Pues, alemán que nos comente un chihuahua. oftalmólogo veterinario, pero hasta donde yo sé, porque es que otro problema que me he encontrado es que sin poder hablar con un oftalmólogo veterinario hay muchas cosas que no están en ningún muchos sitio, sitios. ya. ¿No? Muchos problemas para encontrar Por información. curiosidad, ¿quién fabrica estas lentes? ¿Será Las mismas empresas? mismas empresas. Las Pero- conocemos todos. Y lo mismo, el saco no puede ser igual de grande Claro, un tendrá caballo que tener más- que un No, perrillo. no, pero estoy hablando en perros. Ahora, Vale. o sea, en Bueno, perros igualmente. hemos dicho que es más 42, en gatos es más 53. Vale, hay vale, lentes vale. para perros y lentes para gatos. Sí, eso es. O sea, hay lentes específicas para cada animal. De los que se operan, que normalmente son perros, gatos, me imagino que caballos también, a lo mejor algún conejo, no creo que se operen Pues conejos, la verdad. seguro que hay una multifocal. Yo me imagino diciéndole a una persona que plantea operarle la catarata a su perro, que le vamos a poner una lente para que vea bien de cerca, de medio y de lejos, y te lo compra seguro, ¿no? Puestos ya a gastarse el dinero. Bueno, ya, pero no sé cómo de eficaz sería Hombre, una no. lente multiplicada Si le estás en un dejando perro. con 40 dioptrías independientemente del tamaño, va a ser nula la No, eficacia, no, pero claro, igual que claro. antes. Bueno, ¿y cómo es la cirugía de catarata? Pues es que es sorprendentemente muy parecida. Lo único que obviamente se hace con anestesia general, con bloqueo muscular, porque si no los perros tienden a hacer un movimiento igual que el velo humano y ocultan totalmente la córnea y no se puede operar. A todos, pues también de sentido común se les deja suturada la córnea, ¿vale? Porque los perros se van a mover, se van a agitar mucho, van a intentar darse, se les pone un collar isabelino, que es el típico collar para que no se rasquen y todo eso. Y una de las principales complicaciones que hay en cirugía de catarata en animales es la OCP. La opacificación de la cápsula posterior es un problemón, porque al parecer es un fenómeno mucho más fuerte que en los seres humanos. Deben de desarrollar unas opacificaciones de cápsula posterior muy fuertes y encima, claro, ¿cómo se trata eso? En una persona con un láser YAG, una capsulotomía YAG. Eso en un animal no se puede sin otra vez pasar por quirófano. Que le haga la E cápsula incluso quitar el punto corneal. Ya, quitar No, el el punto, yo punto estaba hay pensando o también. se deja para siempre enterrado o se pone de Vicryl. No hay, de una sutura Reabsorbible. Reabsorbible. Sí. Y otra curiosidad, que yo que me he estado viendo, pues ya cirugías de retina y cirugías de catarata de animales, que alguna de hecho la he visto en Cataract Coach, el reflejo de los perros no es rojo, el reflejo de los perros es verde. O sea, tú en vez de operar una catarata con el reflejo rojo en el centro, operas con un reflejo verdoso, como un verde láser argón, justo, ese color verdoso así como muy potente. Y es porque muchos animales, los perros, los gatos, tienen una parte que se llama tapetum lucidum, que en vez de ser un ojo negro por dentro, lo que hace es reflejar la luz para aumentar, en teoría, la visión en condiciones escotópicas. Así que es gente que no opera con el fondo rojo, sino que opera con el fondo verde. Luego, los que preguntabais, ¿los perros desarrollan catarata? Pero si un perro, ¿cuántos años vive? ¿15 años? Claro. ¿Desarrolla catarata? Pues a ver, yo lo que pensé es, pues 15 años de un perro son como 90 años de una persona. Pero realmente las cataratas seniles en los perros no son lo habitual. La mayoría de las cataratas en los perros se debe a la diabetes. Y sí, los perros sí. también tienen diabetes. Sí, y sí, también eso investigué sí, lo diabetes sé. tipo 2, porque yo dije, bueno, si es que los perros de hoy en día que están en un piso Claro. en la Castellana, pues no salen de casa, comen whiskas así como de Sí, industrial sí. y desarrollan diabetes tipo 2. Pues no, realmente la diabetes tipo 2 es rarísima en los perros y es diabetes tipo 1. Y dices, vale, pues si le controlo bien a mi perrito el azúcar no desarrolla catarata. Pues no, el 75% de los perros, una vez diagnosticada la diabetes, se quedan ciegos por catarata. O sea, no puedes hacer nada, no puedes cuidarle más el azúcar ni nada. Desarrollan una catarata Y el lo 75%. de no darle postres a los perros para que no les afecte a la vista. Pues igual es por esto. ¡Ostras! Eso no lo he investigado. Claro. Pues supongo no que darle será, chocolate, ¿no? supongo que será Sí. bastante fake. Yo Pero creo que voy a sí. investigarlo y lo Igual es pondré en por los esto del comentarios. azúcar. Y la pregunta, claro, si tienen una diabetes lo suficientemente avanzada como para que les haga catarata, también harán seguro retinopatía diabética, edema macular. Pues no, porque esta catarata que se hace de los perros no es una catarata más que la que nos estudiábamos en la carrera en bioquímica, que es la catarata asociada a la vía del sorbitol. ¿Vale? Los perros tienen un montón más de la enzima responsable de esto, que es la aldosa reductasa, pero cantidades muchísimo más grandes, de manera que en muy poco tiempo y con glucemias aparentemente controladas, y si no están controladas ya no te imaginas, desarrollan una catarata y, por lo que he visto en los estudios que he mirado, son cataratas importantes, cataratas muchas veces blancas, hidratadas, en las que estalla la cápsula, o sea, no son cataratas para nada fáciles. En humano es muy raro, o yo creo que hoy en día, vamos,
no existen las cataratas por sorbitol, por la vía del sorbitol, en humanos diabéticos, y en gatos es imposible porque no tienen esta enzima dentro del cristalino. Así que para que veáis la diferencia, que un veterinario tiene que lidiar con cataratas diabéticas en los perros, pero en un gato es imposible que la desarrollen. Y el otro típico animal doméstico que a lo mejor querríamos operar, para la cual, por cierto, la vista es mucho más importante que un perro, es un gato. Tú, si tienes un gato y tiene una catarata, ¿a qué creéis que se deben las cataratas principalmente en los gatos? Traumáticas. Eso iba a pensar. Traumáticas hay muchas, pero sobre todo son cataratas uveíticas. Los gatos tienen muchísima predisposición a la autoinflamación y a hacer uveitis de repetición y hacer cataratas uveíticas. Así que yo creo que nadie de aquí realmente querría ser oftalmólogo veterinario y tener que operar. Vaya apuros. O cataratas blancas hidratadas con la cápsula estallada o cataratas uveíticas. Esas son las dos opciones que tienes. Nada de la N3 de una abuelita apacible. Siguiente. ¿Cuáles creéis que son los resultados? Con esto que sabemos que al final estamos operando cataratas difíciles en pacientes difíciles y pues al final pues no sé la casuística que podrán tener porque no sé cuánta gente consulta para operar una catarata, pero me imagino que ni mucho menos serán los números que puede alcanzar un oftalmólogo en cuanto a facomulsificaciones, con la experiencia que eso conlleva. Yo imagino que será muy difícil medir los resultados porque es que básicamente los medimos prácticamente casi en agudeza visual o vamos, en muy poco. Para tener unos resultados aceptables tiene que ser alguien que se dedique exclusivamente a esto y haga las 3 cirugías de cabeza. La hay. O sea, hay oftalmólogos veterinarios en Madrid, muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano, que se dedican a oftalmología y a cirugía de catarata, ni siquiera de vitrectomía, que en Madrid o no hay, o hay muy poca, yo no he podido encontrar, he encontrado solo centros en Barcelona, Valencia, o sea, solo en principio harían catarata y luego, pues a lo mejor otras cirugías que ya veremos que, pues, complicaciones en los párpados que tienen, de la membrana nictilante, otras cirugías típicas de perros que también tienen muchos problemas en la córnea. Pues el resultado, en un estudio que encontré, es que hay un 86% que recupera visión útil en al menos uno de los dos ojos. O sea, que hay un 14% que están ciegos de los dos después de la cirugía y luego los que pierden un ojo, un 20% pierden uno de los dos ojos al menos. O sea, que quiero decir que es difícil que recuperen visión, porque lógicamente es una cirugía difícil, en un paciente, por decirlo así, difícil. Mal colaborador. Y uno de los problemas también es la gran inflamación. Se empieza a tratar muchas veces antes y después inmediatamente y de forma mucho más intensiva que en las personas. Bueno, también probablemente porque la cirugía es complicada, inflama mucho más que una en humanos. ¿Se hacen evisceraciones con implante y prótesis en animales? ¿Evisceraciones? Sí. Sí, se hacen también. Pero con implante y prótesis, que quede bonito estéticamente. Sí, claro que se hace. ¿Sí? ¿Un prótesis también? Se ponen prótesis en los perros, sí. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y por lo que has dicho también, una pregunta que tengo es si hay enfermedades endémicas de cada uno de los animales. Ahora vamos a ir con eso. Antes vamos a acabar simplemente con un dato más, y es, en el mismo estudio que ha aportado los resultados, ¿cuánta energía liberada CDE creéis que se daba en las cirugías de catarata que salieron bien, las que luego acabaron ciegos? Bueno, es que porque nos lo dijiste antes. Vale. Bueno, para que dijese un número. Pues si normalmente nosotros damos pues entre 5, 10, algo así, y pues te puedes ir hasta 30, pero 30 ya es, en plan, madre mía, tenía que haber hecho un extracapsular, me he pasado. Pues la media fue de 42 en los que lograron visión y en los que no lograron visión 86 de CDE, de energía liberada. O sea, me parece una locura 86. Es que eso es abrasar totalmente el ojo y no me extraña que al fin... O sea, tienen que tener ahí cada piedra o yo que sé qué pasa, que tiene que ser muy difícil. En el mismo estudio dicen las razones de la pérdida de visión, un 5% son por desprendimiento de retina, y un 80% es por glaucoma. Los perros tienen muchísima predisposición a desarrollar hipertensión, glaucoma, porque tienen un montón de goniodisgenesias, y además de que ese daño, esa hipertensión les produzca un daño glaucomatoso en el nervio óptico. Pasamos ya a lo que os interesaba. Lógicamente hay millones de animales, ya no digamos distintas especies, aves, gatos, o sea, felinos, mamíferos como los conejos pequeñitos y los perros. Lógicamente cada uno tiene patología específica, o sea, esto debe ser como un horror. Sí. Y dentro de los perros, dentro de las distintas razas, me he hecho aquí una lista solo para que sirva de ejemplo. Por ejemplo, los carlinos o los bulldog tienen una cosa que se llama síndrome orbitario braquicefálico, que, bueno, pues como toda la oftalmología tiene siglas, pues es el SOB.
y se caracteriza pues por órbitas lógicamente muy pequeñas que no tienen forma de cono, apenas son como una cuchara, tienen exotropia, exoftalmos, queratopatía por exposición, que es lo que les acaba dejando ciegos. Son animales que no pueden casi ni parpadear y ocluir totalmente el globo ocular. Es más, yo creo que si tienes uno de esos animales hay que lubricarles el ojo antes de acostarse porque ¿Sí? con lágrima artificial... Algo me han contado de un carlino por ahí, un carlino que necesita lágrimas artificiales. Mara, lo ha dicho. Seguimos. Los cocker o los basset tienen muchísimo glaucoma primario, los collie tienen una anomalía específica de su raza en la retina, los terriers tienen luxaciones primarias del cristalino, los Boston Terrier tienen muchísima distrofia endotelial específica de ellos, no es una distrofia de Fuchs, lógicamente de las personas. Los labradores y los golden tienen más predisposición a catarata y atrofias de la retina hereditarias. Y esto tiene sentido porque para lograr una raza pura, para empezar, tienes que hacer mucho inbreeding, o sea, mucho entrecruzamiento entre animales muy cercanos. ¿En los terrier hay cirujanos que hagan de MEX? No, eso lo he investigado y que yo sepa, no. En Estados Unidos seguro, en España sería no. perfectamente una forma de introducirse en la veterinaria y sobre todo, quien quiera empezar a hacer trasplantes endoteliales en humanos, una forma perfecta de hacerlo sería en animales que lo necesiten, como en este caso como los terrier. No. Pues sí, se podría, pero ya ¿no? Para eso ya hay muchos wet lab y eso. Se podría hacer, pero legalmente no podemos. No, así que nada. no podemos ni explorar esa vía. Salvo que hagas veterinaria 4 años, que te van a convalidar algunos cursos, te lo haces en 2 años, te podrías dedicar a eso. Ya, no merece la pena. No sé hasta qué punto también tienes que sacar córneas donantes, o sea, es una cirugía eso es muy difícil. Siguiente. Lógicamente, pues como hemos hablado antes, ¿hay evisceraciones en los perros? Pues sí hay evisceraciones, se ponen prótesis y también hay muchas enucleaciones al final. Pues como los perros tampoco revelan sus síntomas, llegan a fases avanzadas de muchas enfermedades. Pues imaginaos cuántos ojos ciegos dolorosos tendrán los perros por glaucomas neovasculares, por traumatismos, por infecciones, por queratitis, una pelea en el parque. No te das cuenta, no lo notas en el perro y al final, pues con un pronóstico visual nulo, muchas veces la solución es quitar el ojo y ya está. La indicación primaria, la primera indicación es un glaucoma terminal. ¿Cuántos perros habrá con un glaucoma con presiones? Yo no sé qué presiones manejan normalmente, pero 50, 60, con una córnea blanca, dolorosa, con, imagínate, bullas, con la córnea destrozada, el nervio en no percepción de luz, lógicamente, pues ahí la solución más rápida es quitar la catarata. Luego, una cosa que también me he encontrado muy característica es un sarcoma específico de los gatos operados de catarata. Y esto a nosotros nos influye mucho porque es un paso más allá de la opacificación de cápsula posterior. El sarcoma se llama FP-TOS, que es la abreviatura de Feline Post-Traumatic Ocular Sarcoma, y eso es un sarcoma malísimo, muy maligno, con mucha tendencia a la metástasis primero al nervio óptico y luego ya al resto del cuerpo. ¿Y que es consecuencia de la cirugía de la proliferación de las células? Es consecuencia de la cirugía de catarata. Madre es mía. Exclusivo del gato y se origina en el epitelio del cristalino. Sí, las mismas células que sufren una metaplasia en una persona, una metaplasia benigna después de una cirugía de catarata y producen una capsulofimosis, un anillo de Somerin o una opacificación de la cápsula posterior, en las personas, digamos, que por nuestra idiosincrasia, nuestra genética, para ahí y te queda una capsulofimosis, una OCP, en un gato eso puede seguir avanzando y producir una metaplasia que dé lugar a una displasia y luego a un sarcoma por esa evolución hacia esa desdiferenciación mesenquimal que tienen esas células. Y son sarcomas súper temidos. De hecho, hay gatos que después de un trauma, si el ojo queda medio regular o no útil, se opta antes por una evisceración, una enucleación, para intentar prevenir este sarcoma que es totalmente agresivo, asintomático, hasta que el gato ya pues muere del sarcoma. Y para que veamos que es el mismo mecanismo fisiopatológico que en una persona puede producir un OCP, en un gato puede ir más allá por esta tendencia que tienen los gatos, aparte de a las uveitis, a que la inflamación produzca estos problemas. De hecho, también existen en los gatos los sarcomas asociados a vacunas y los sarcomas asociados a el microchip. Esos traumatismos que se producen, que luego pueden producir inflamación crónica de bajo grado, que no nos damos cuenta como dueños, tienen mucha tendencia en los gatos a producir estos sarcomas. Oye, ya casi te convalidan el primer año de veterinaria. Sí, interesante. sí. No, te he dicho, es imposible aprender toda la veterinaria oftalmológica en un día, pero bueno, algo bastante es. Vitrectomía. Se hace, esto ya es extremo, o sea, operarle la retina a un gato. ¿Se hace vitrectomía en animales? Hombre, algunos no, pues seguro. Yo no lo veo tan loco. O sea, quiero decir, si hay tantos problemas con el saco y con todo esto, ¿por qué no le haces un poquito de vitrectomía y pones un artisán, una soleco? Sí, artisán, una soleco. El objetivo sería dejar en afaquia, que para un perro no está tan mal.
porque Pues una faquia la sin visión que saco. tienen los perros, eso sí. Pues en España también se hacen vitrectomías en perros. Esto ya es el culmen de la pirámide. Hay muy poca gente. Yo he encontrado 1 o 2 en 1 o 2 centros. Creo que uno es en Valencia, que se llama IVO, Instituto de Veterinaria Oftalmológico, y creo que hay otro por Barcelona. O sea, unos en Valencia y otros en Barcelona. Y la técnica es totalmente idéntica a la nuestra. Yo me he visto vídeos y es que no hay ninguna diferencia. O sea, la retina es distinta, tiene una mácula mucho menos desarrollada. Muchos animales, de hecho, no tienen ni fobia, tienen como una estría. Sí. Pero bueno, la cirugía es muy similar. Es colocar unos trócares en un ojo que estéticamente es un poco distinto al nuestro, entrar con un endoluz, un vitreotomo y lo que tengas que hacer. Por lo que sea, muchos de los vídeos que me he encontrado de vitrectomías en perros son DRs, o sea, desprendimientos de retina en embudo, donde se ve únicamente el calamar de la retina ahí totalmente junto y están operando eso. O sea, también te digo que ya operar eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ya. Bueno, o sea, el pronóstico visual es los vídeos que he visto nulo. en internet, muchos son de desprendimientos de retina en los cuales se ve un embudo. Que precoz no lo vas a pillar. No, precoz es el gran problema de los perros, porque el desprendimiento de retina en los perros muchas veces es bilateral. Igual que en una persona, puede tener desgarros en los dos lados, y si te hacen una cirugía de catarata bilateral con cualquier complicación, se va a desarrollar el DR en los dos ojos, el dueño no se entera y cuando te enteras ya es muy tarde y el pronóstico visual es malísimo. Claro. Los perros, por suerte, tampoco dependen tanto de la visión y, de hecho, una anécdota es que normalmente los dueños no se dan cuenta de que el perro está prácticamente ciego hasta que cambian un mueble de sitio, una mesa de sitio, una silla de sitio y ven que el perro se empieza a chocar contra ella. Y es que los perros se suelen memorizar la casa en la que viven a la perfección, lo cual me parece una locura, y se guían sobre todo por sus órganos principales sensoriales, que son, en el caso de los perros, el sonido y el olfato. La visión, pues lo que pueden notar es al parecer que dejan de saltar al sofá, por ejemplo, todo eso que requiere a lo mejor un poco de visión lo dejan de hacer, pero para guiarse por casa, ir a la comida, comer, ir luego al parque a hacer sus necesidades, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, yo creo que el siguiente paso ya es las intravítreas, las inyecciones intravítreas en perros. Es que yo creo que no desarrollan tanta patología senil, porque ya hemos visto que las cataratas seniles no son normales, ya no hablemos de una degeneración macular asociada a la edad que aparece en las personas pues en estadios ya muy avanzados de su vida. Y la pregunta que me hacía yo es... obstrucciones de vena, y eso yo he visto fotos y eso que sí que tienen, pero bueno, claro. Yo tengo una pregunta, que es ¿por qué cuando estamos empezando a aprender a operar cataratas operamos ojos de cerdo, más allá de que sean los que lógicamente se sacrifican para vender y tal? ¿Por qué se practican en ojos de cerdo y no en ojos de perro? Porque, o sea, un médico puede operar animales solo dentro de un contexto de investigación, en contextos experimentales, y siempre tiene que haber, en teoría, veterinarios por ahí. En un contexto clínico en el cual un médico sea un paciente, legalmente, o sea, un animal sea un paciente, no podemos. Pero me refiero, ¿es más parecido en teoría un ojo de un cerdo que un ojo de un perro para aprender mejor a operar cataratas? Yo he visto el ojo de un perro, yo creo que aprendemos a operar con cerdos en los wet lab porque hay mucho más cerdo que se sacrifica, no bueno, perro. Pero en teoría creo que también el ojo del cerdo es más similar en o sea, cuanto yo a los tamaño vídeos que he visto de tal. cirugía del perro, te lo juro, que excepto que el reflejo es verde, es que me parece... A ver, y es mucho más fácil igual, de es que luego vamos a poner vídeos en los vídeos y os voy a enseñar vídeos, es muy, muy, muy parecido, muy, vamos, y la vitrectomía igual. Y la vitrectomía sí que se hace normalmente en los wet lab y eso con conejo, ¿no? Yo es que nunca he ido a un wet lab de retina. Yo lo que me suena, vamos. Pero no y sé. luego, la pregunta que me hacía yo es ¿cuántas complicaciones tienen que tener? Imagínate si ya, pues lamentablemente tenemos complicaciones operando personas en un entorno muy controlado y no son cataratas tan bestias y hechas por oftalmólogos con muchísima experiencia. Las complicaciones que tengan aquí, que no son muchas, porque ya te digo, están muy especializados, pero seguro que las tienen con el poco acceso a la vitrectomía que hay. Pues claro, ¿cómo se podrá solucionar eso? Claro, derivando a los centros secundarios hiperespecializados donde se hace vitrectomía. Pero si tú en un caso complejo lo tienes entre algodones al paciente, le dices guarda esta postura, échate estas gotas, en 2 días tienes que venir y en 4 días tienes que venir y tienes que ver que todo vaya bien, en un animal eso es muy difícil. En las retinas, por ejemplo, se les pone el tratamiento antiinflamatorio es por vía oral, muchas veces. Para que algo llegue. Porque yo creo que si hay una complicación, se acaba. Se acabó. Sí. O sea, ya bastante, yo creo, están haciendo para intentar mantener la visión de los perros, pero bueno. Y luego, lo que estábamos hablando antes, nosotros aprendemos a operar en cerdos, pero es que recordar que las primeras cirugías de facoemulsificación se hicieron en gatos. En el primer podcast ya lo hablamos, podemos poner aquí una nubecilla, de que Kellman practicó en casi 400 ojos de gato.
para aprender a hacer faco. O sea que los oftalmólogos al final están muy acostumbrados a desarrollar sus técnicas quirúrgicas primero en animales. Creo que Makemer, el que desarrolló la vitrectomía, no sé si lo he pronunciado bien, también sus primeros procedimientos lógicamente los hizo en animales. Y luego todo eso ya se difundió, se enseñó a otros oftalmólogos y los oftalmólogos enseñaron también a los veterinarios a operar las retinas y las cataratas mediante facomulsificación. Y por último acabar, pues, porque decimos, al final los perros se están beneficiando de la ciencia que se ha desarrollado para humanos. Ya estamos hablando del faco, de la vitrectomía, muchos medicamentos, etcétera. Pero es que los oftalmólogos también, mucha de lo que se usa en el día a día se ha desarrollado gracias a ciencia que se ha realizado en animales, desde luego. Por ejemplo, el Luxturna, el fármaco para la amaurosis congénita de Leber, se desarrolló a través de una raza concreta que se llaman Briard, que tienen mucho la mutación que te produce la amaurosis congénita de Leber o las formas de retinosis pigmentarias, que es la RPE65. Otros ejemplos, algunas razas de Beagle tienen mucho la mutación ADAMTS10 o 100, que es la típica del glaucoma, y muchos modelos animales de glaucoma se hacen en estos Beagle. Y tengo alguna apuntada aquí más. Sí, los gatos es el animal en el cual se empezó a estudiar el tema de la visión binocular, que aunque no tengan tanta visión binocular como nosotros, se hicieron los primeros estudios de estrabismo, visión binocular, deprivación de un ojo para producir ambliopía. Sí, que un ojo, ¿no? Esa es otra historia. Exactamente, que sí, de Havel y Wiesel, de explorar cuál es el periodo crítico en el cual es necesario que un ojo esté expuesto al estímulo visual para desarrollarse y evitar una ambliopía, cuándo se puede tratar, cuándo no. Todos esos estudios se hicieron con gatos. Y, por ejemplo, en gatos que tienen la pupila así fusiforme, ¿hay que dilatarla mecánicamente o con pero gotas? Luego se dilata. Con gotas se dilata y se dilata. Eso también es un tema del que quería hablar, pero yo creo que eso da para otro podcast, que es las adaptaciones en los ojos que tienen muchos animales. Eso es un buen tema eso da para traer, aquí a un biólogo y que nos explique muchas cosas. Los gatos tienen esa hendidura vertical porque son depredadores, tienen esa visión binocular que, sin llegar a la visión binocular del ser humano, que creo que son 120 grados, llega a casi 100 grados. Los perros tienen 12 grados solo de visión binocular, lo cual revela que los gatos son animales también depredadores como las personas, mientras que otros animales, los caballos tienen una pupila horizontal para tener una visión panorámica siempre, y cuando inclinan la cabeza para comer, esa pupila rota, hace una ciclotorsión para siempre ver, digamos, la pradera totalmente en su pupila horizontal. Es un montón de curiosidades que dan para un montón de podcasts, para yo creo. un podcast, podríamos hablar. ¿Algunas sorpresas habéis llevado con esto de los veterinarios? Yo, con el número de veterinarios, me he quedado flipando. Yo lo del sarcoma de los gatos de el la sarcoma OCP, aleatorio de los gatos me ha parecido una barbaridad. Y sobre todo, o sea, nuevo miedo desbloqueado, ¿no? O sea, posibilidad existe, ¿no? Sí, o sea, no, en los seres humanos yo nunca. Vamos, tendremos que investigar si hay algún caso, pero no es una según he investigado yo, es una patología exclusiva de gatos. De hecho, se llama felín sarcoma asociado a traumas, ¿sabes? O sea, pero vamos, que es el mismo mecanismo fisiopatológico que una opacificación de cápsula posterior. Pues nada, muy interesante, la verdad. Hoy hemos tenido un podcast muy interesante en general. Muy variado, desde luego. Muy variado, otra vez. Y nada, a ver si seguimos con esta misma dinámica en los próximos episodios. Eso es. Desde luego tenemos muchísimos más temas que tocar, muchísimos más temas de los que hablar, y eso pues tocará en siguientes episodios. Así que... Y cualquiera que nos recomiende un tema, pues que lo deje escrito también. Que nos leemos casi todos los comentarios. Yo diría que todos nos los leemos. Entre los tres, sí. Bueno, pues lo dicho, de aquí al próximo episodio, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos. Hasta luego.